Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de los cálculos estequiométricos, en forma específica cálculos masa a masa, utilizando el método de los factores de conversión. El presente ejemplo dice lo siguiente: determinar la masa de ácido clorhídrico necesaria para producir 220 gramos de dióxido de carbono, de acuerdo con la siguiente ecuación química. 1 mol de carbonato de sodio, Na2CO3, reacciona con 2 moles de HCl, ácido clorhídrico, para producir 1 mol de agua H2O, 2 moles de cloruro de sodio, NaCl, y 1 mol de dióxido de carbono, CO2. Podemos observar que la ecuación química se encuentra balanceada, ya que en los reactivos hay 2 átomos de sodio, lo mismo que en los productos, un átomo de carbono en reactivos y un átomo de carbono en productos, 3 átomos de oxígeno en reactivos y 3 átomos de oxígeno en productos, uno que se encuentra en la molécula de agua y 2 en la molécula de dióxido de carbono, 2 átomos de hidrógeno en reactivos y 2 átomos de hidrógeno en productos, 2 átomos de cloro en reactivos e igualmente 2 átomos de cloro en productos. Como la ecuación química ya se encuentra balanceada, procedemos entonces a resolver el presente ejemplo. Primero vamos a indicar la variable desconocida, que es la masa de ácido clorhídrico, y la masa la indicamos por W. W sub HCl es la masa del ácido clorhídrico, el cual es el valor desconocido, y vamos a indicar con un signo de interrogación, y sabemos que el valor va a estar obtenido en unidades de gramos de HCl. Nos indican la masa en gramos del dióxido de carbono, que es lo que se va a producir, W sub CO2, que es entonces igual a 220 gramos de CO2. Como vamos a utilizar el método de los factores de conversión, debemos partir del valor conocido. En este caso conocemos la masa de uno de los productos, que es el CO2, 220 gramos de CO2. Y para relacionar el producto CO2 con el reactivo HCl es necesario relacionarlos en términos de moles, no podemos hacerlo en términos de gramos. Es por ello que vamos a seguir la siguiente ruta. Vamos a pasar de gramos del producto W sub P en unidades de gramos para obtener moles de producto N sub P, y cuando lleguemos a obtener las moles de producto vamos a obtener luego las moles de reactivo N sub R, donde P, su índice P es para los productos y R para los reactivos. Cuando lleguemos a obtener las moles del reactivo vamos a determinar luego los gramos de reactivo W sub R, que es la masa del reactivo. Mediante el método de los factores de conversión efectuaremos un cálculo, o más bien realizaremos cálculos sucesivos en un solo paso. Primero, para pasar de gramos a moles necesitamos conocer el peso molecular. Entonces vamos a determinar en primer lugar el peso molecular M del CO2, que lo vamos a determinar de la siguiente forma: un átomo de carbono, que hay en esta fórmula molecular, por el peso atómico del carbono, que es 12, y sumamos los átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Resolvemos estas operaciones y tenemos 1 por 12 igual a 12, más 2 por 16, lo que nos da 32. 12 más 32 es igual a 44, que expresamos en unidades de gramos de CO2 sobre 1 mol de CO2, ya que se trata de un peso molecular. Podemos ver el peso molecular como una equivalencia, es decir, podemos considerar que podemos expresar el peso molecular, o a partir del peso molecular obtener la siguiente equivalencia: 44 gramos de CO2 equivalen a 1 mol de CO2, ya que, como podemos observar de acuerdo al valor obtenido, al escribir 44 gramos de CO2 sobre 1 mol de CO2 hemos obtenido una relación que se obtiene de una equivalencia como la que acabamos de señalar. Entonces, de esta equivalencia obtenemos dos relaciones. La primera, en la cual se expresa el peso molecular, que nos dice que 44 gramos de CO2
se dividen entre una mol de CO2 y la segunda relación la obtenemos directamente de la equivalencia, al colocar un mol de CO2 en el numerador y dividir este término entre 44 gramos de CO2, es decir, hemos invertido la relación expresada en el peso molecular del CO2. Ahora bien, ¿por qué obtuvimos esta segunda relación? Esta segunda relación la hemos obtenido ya que necesitamos cancelar unidades de gramos de CO2, las cuales han sido dadas en el enunciado. Observemos que al multiplicar por esta segunda relación, es decir, por un mol de CO2 sobre 44 gramos de CO2, podemos cancelar las unidades de gramos de CO2 en el numerador con gramos de CO2 en el denominador. Podemos observar que se obtienen moles de CO2, que son las moles de producto. O sea que de acuerdo a la ruta señalada, ya hemos pasado de gramos de producto a moles de producto. El siguiente paso es entonces pasar de moles de producto a moles de reactivo. Para pasar de moles de producto a moles de reactivo, tenemos que analizar la ecuación química balanceada. Ya sabemos que esta ecuación química se encuentra balanceada. Como ya tenemos la ecuación química balanceada, analicemos los coeficientes estequiométricos que corresponden a las moles estequiométricas de los compuestos presentes en la reacción química. Podemos observar que a partir de 2 moles de HCl de ácido clorhídrico se produce una mol de CO2. Por tanto, vamos a escribir una relación tal que se cancelen las unidades de moles de CO2 y podamos obtener moles de HCl. Para ello debemos obtener una equivalencia entre estas moles estequiométricas y podemos escribir que 2 moles de HCl producen una mol de CO2 y de esta equivalencia vamos a obtener dos relaciones. En la primera relación, 2 moles de HCl están divididas entre una mol de CO2, es decir, colocamos 2 mol de HCl en el numerador y una mol de CO2 en el denominador. Y la segunda relación nos indica que una mol de CO2 se relaciona con 2 moles de HCl. Y de estas dos relaciones seleccionamos aquella que contenga el término moles de CO2 en el denominador, para poder cancelar el término moles de CO2 en el numerador en la serie de cálculos que estamos desarrollando. Podemos observar que de las dos relaciones seleccionamos la primera relación, porque como podemos observar, al multiplicar por esta relación 2 moles de HCl sobre una mol de CO2, cancelamos moles de CO2 en el numerador con moles de CO2 en el denominador y nos quedan moles de HCl. Entonces, de acuerdo con la ruta que estamos desarrollando, hemos pasado de moles de producto a moles de reactivo. Y por último, vamos a determinar los gramos del reactivo, para lo cual necesitamos el peso molecular, en este caso del reactivo que es el HCl. Determinamos entonces el peso molecular. Tenemos un átomo de hidrógeno en la fórmula molecular del HCl por el peso atómico del hidrógeno, que podemos aproximar a 1,0, más un átomo de cloro por el peso atómico del cloro, que es 35,4. Resolvemos estas operaciones y tenemos 1 por 1,0, lo que nos da 1,0, más 1 por 35,4, que nos da 35,4. Sumamos estos valores y obtenemos 36,4 gramos de HCl, que están contenidos en una mol de HCl. Podemos observar que las unidades en las cuales se presenta el peso molecular son las que necesitamos para terminar la resolución del presente ejemplo, ya que necesitamos cancelar moles de HCl en el numerador. Y esta relación obtenida, porque el peso molecular es en sí una relación entre la masa y los gramos de una sustancia, nos indica las moles de dicha sustancia, en este caso el HCl, en el denominador. Entonces multiplicamos la expresión que estamos desarrollando por 36,4 gramos de HCl, que están contenidos en una mol de HCl. Entonces ya estamos multiplicando por el peso molecular. Y ahora cancelamos unidades de moles de HCl en el numerador con moles de HCl en el denominador. Y nos quedan unidades de gramos de HCl. Por tanto tenemos 220
por 1, por 2 y por 36,4. Todo esto sobre 44 por 1 y por 1. Y ya sabemos que quedarán unidades de gramos de HCl, que son las que nos pide el presente ejemplo. Resolvemos los términos en el numerador y tenemos que 220 por 2 por 36,4 nos da el valor de 16.016 sobre 44 por 1 por 1 que nos da 44. Todo esto en unidades de gramos de HCl. Y resolviendo esta última operación obtenemos 364 gramos de HCl. Por tanto, ya hemos pasado de acuerdo a esta ruta de moles de reactivo a gramos de reactivo. Y decimos que la masa en gramos de ácido clorhídrico WHCl necesaria para producir 220 gramos de CO2 es de 364 gramos de HCl. Y esa es entonces la respuesta al presente ejemplo sobre cálculos estequiométricos. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.